vivimos en nuestro día a día. Y nosotros lo que deseamos es tener familias más felices, sanas mentalmente y que realmente todos podamos vivir a plenitud. Por eso, hoy vamos a tocar el tema de esa codependencia que puede existir entre padres e hijos. Y se encuentra con nosotros, de verdad, una terapeuta familiar. Ella tiene mucha experiencia en este ámbito. Bienvenida a María Dagmar. Bienvenida, de verdad, qué gustazo que esté acá. Me encantaría, María, que habláramos de los orígenes de la codependencia. A veces no nos damos cuenta cómo es que empieza esto. Cómo no, muy buenos días, muy contenta de estar aquí y Gracias. poder compartir cómo podemos ayudar para que las familias sean cada vez más sanas. Pues sí, el origen de la codependencia comenzó hace mucho tiempo cuando se fundaron Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? Alcohólicos Anónimos pues era una institución que se hizo para parar de consumir el alcohol. Las esposas de los alcohólicos se dieron cuenta que ellas eran muy apegadas a sus esposos y se volvieron cuidadoras y estaba como consumiendo el mismo tipo de patrones que los alcohólicos tenían, sus características a través de ellos. Empezaron ellas a despersonalizarse y a entregarles el poder. Entonces ahí fue donde comenzó la codependencia y se fundó un grupo que se llamó Al-Anon. Después de esto se dieron cuenta que la codependencia no solo era con los alcohólicos, sino que también podría ser, pues no estoy hablando que solo mujeres, ¿verdad?, fueron codependientes, sino que un cónyuge alcohólico, adicto, otro, el cónyuge, por ejemplo, podría ser de patrones disfuncionales, personalidad difícil, Claro. una neurosis o enfermedades psicopatológicas, ¿verdad? Entonces la persona no puede curar o sanar a estas personas. Entonces empiezan a cuidarlos, se generan patrones de cuidado, de baja autoestima y de estar controlando. Yo quiero que la persona enferma se sane. Entonces se da como un círculo alrededor de la persona enferma y ahí se va generando codependencia hacia los hijos también. Esto es realmente muy interesante y llegamos a esa parte que nosotros queríamos. Increíble pensar que esta codependencia también llegara a los hijos. ¿Cómo se transmite esto? Porque yo sé que esto, de verdad, ponga mucha atención porque en cualquier momento lo podemos estar viviendo todos. Así es, y no nos damos cuenta, ¿verdad? La codependencia es muy sutil, no es como un consumo de una adicción que simplemente, pues, si la botella está vacía, yo no estoy consumiendo, si la botella está llena, yo estoy consumiendo, pero la codependencia no sabemos en qué momento caemos, ¿verdad? Pues esta codependencia, el problema más grande es que abusa de las características sanas y normales de los niños. Entonces, esto se genera en las familias disfuncionales o familias patológicas. A mí lo que me encanta es que, bueno, ahora que ya entendimos que existe esta codependencia, también no crea que solo le traemos el problema. También vienen soluciones, recomendaciones para que a partir de este momento, si nosotros estamos dando luz verde a muchas cositas que usted dijo, ¿cómo podemos empezar a sanar esa relación? Primero tenemos que quitar un patrón que es el de negación, ¿verdad? Saber cuáles son los patrones o las características del codependiente. Como le decía, esto se genera en las familias disfuncionales. En las familias disfuncionales se practican patrones o conductas negativas, patrones de sumisión, patrones de baja autoestima, patrones de control. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que estamos en una codependencia? Es cuando ya la relación que tenemos con el cónyuge nos es muy difícil. Por ejemplo, nos están tratando mal, hay violencia familiar, la situación no se compone, pero no podemos salir de ahí. Puede ser el cónyuge papá o el cónyuge mamá, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el punto donde termina el amor y comienza la codependencia? Ahí, cuando a mí ya me molesta, cuando yo me doy cuenta de que esto no es sano, pero no puedo salir de ahí. Ahora, ¿por qué razón no puedo salir de ahí? Porque mi codependencia ya me la generaron también en familias disfuncionales. ¿Qué son las familias disfuncionales? Es donde papá y mamá no están funcionando de una forma adecuada
de una forma sana para crear a los hijos. Cuando habla de familias disfuncionales, a mí me llama mucho la atención. A veces pensamos que la familia disfuncional es únicamente aquella que no están juntos, que están separados, sí. que el padre pues hubo un abandono, yo qué sé, muchísimas cosas. Puede haber disfuncionalidad dentro de la familia, aunque esté unida y aparentemente socialmente esté bien. Sí, por supuesto. Esto es importante. Es muy importante y ahí es donde se practica el patrón de la negación, ¿verdad? Niego que estoy en una familia disfuncional, niego que mis papás están en comportamientos no sanos, porque me da miedo, ¿verdad? Y porque así me han enseñado. Digamos que yo me estoy poniendo en el lugar del niño, ¿verdad? Entonces se generan conductas muy cerradas y no de comunicación abierta, y el niño le da miedo contar, ¿verdad? Y llegamos a adultos y seguimos teniendo ese niño interior herido del cual se habla mucho ahorita, actualmente, donde seguimos con esos miedos. La codependencia genera miedo, genera mucha inseguridad, ¿verdad? Sobre todo patrones de miedo. Esto qué importante. Y cuando hablamos de esa codependencia entre padres e hijos, yo veo esas hijos no logran realizar su vida plena porque los padres de verdad están encima como que fueran parejas. Así. Y eso realmente viene a romper una conducta sana. ¿Cómo hacemos para realmente identificarlo y decir, ya no? Porque es difícil. Debemos acudir a una terapia, a un grupo. Solos podemos, porque eso es una reflexión muy especial. Sí, por supuesto, sí, es un mal tratable. Muchas personas dicen que la codependencia se sana, sobre todo en los grupos religiosos, y yo lo respeto. En mi experiencia, la codependencia no se sana, pero se controla. Es algo así como que uno tuviera diabetes o artritis, ¿verdad? Pero con un tratamiento adecuado sí se puede sobrevivir con ella, ¿verdad? Pero primero hay que reconocer cuáles son los patrones codependientes. Para eso hay que investigar, porque yo no lo sé. Si yo nunca lo he escuchado, entonces voy e investigo, ¿verdad? Hay grupos de 12 pasos de codependientes anónimos. Yo personalmente recomiendo eso, recomiendo también una terapia, psicoterapia, con un terapeuta que sepa del tema y sobre todo una terapia familiar adecuada. Importante, eso le iba a decir yo a veces, pues obviamente a mí me encantó lo que usted dijo al principio, María, que hablaba que nosotros mismos tenemos que empezar, pero a veces hay un momento en el que es importante que llevemos a la familia completa. Ay, sí, sí, por supuesto. Y mire, se siente dentro de la familia cuando realmente nos sentimos mal, cuando nos han tratado y han abusado de nosotros cuando éramos niños. Hablo así en plural para que las personas vayan comprendiendo. Cuando somos niños muchas veces se cometen abusos, abuso físico, abuso sexual, abuso emocional, intelectual. Y cuando regresamos hay que entrar en nuestra historia, más no quedarnos ahí, ¿verdad? Y ver qué fue lo que nos pasó y qué fue lo que nos causó vergüenza. Entonces ahí vamos detectando qué fue ahí en ese espacio de antes donde nos generaron codependencia los padres o los progenitores, porque no solo los padres, los cuidadores, en el colegio, las personas allegadas a nosotros, las personas que nos sirvieron, ¿verdad? Y ahí se va generando esa codependencia y inmediatamente agarrarla y empezar a hablar de eso. Me encanta, María, de verdad, muchísimas gracias. Le agradecemos porque hoy desarrollamos este tema tan importante, esa codependencia que tenemos que ir de verdad identificando, tratándola e irla erradicando. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a ustedes. Con esto tenemos que ir a la pausa comercial, pero no cambie porque ya volvemos con muchísimo más de Nuestro Mundo.